Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, muy buenos días y muy buenas tardes. Hoy vamos a tratar de reiniciar las transmisiones en lo posible, que he estado un poco ocupado y tenía varios temas que quería tocar para poder ilustrarnos un poquito más lo que dice la palabra de Dios. Porque esto no se trata de pensamiento de hombres, sino lo que dice la palabra de Dios. Luego, con la sabiduría que Dios nos ha dado, a uno le toca discernir. Por eso, el tema es recurrente y todos son señalados como falsos. Los protestantes, los católicos, y nos señala, y todo el mundo se señala. Sucede que el tema de los falsos profetas es un tema que en verdad necesitamos conocer, porque estamos en el mundo lleno de esta gente y a veces no lo sabemos reconocer. Y eso no solamente se puede ver en la religión, se ve hasta en la política, que aparece uno que dice que tiene la solución del mundo, o cuánta gente que habla con sus filosofías o con sus modas y te lleva hacia un camino que no es el camino que Dios te ha dado. Esos son los falsos profetas, entre otros. Pero los falsos profetas que toman la palabra de Dios para luego engañar a la gente y robarle y matarle el alma, esos tenemos que saber quiénes son. La Iglesia Católica ya sabe quiénes son porque los conoce desde hace más de 2000 años, ya que desde el tiempo de Moisés ya existieron falsos que querían tener la autoridad de los que Dios había elegido para que dirijan al pueblo. No voy a tocar esa parte, pero quien quiera averiguar un poquito en el Antiguo Testamento puede buscar la rebelión de los hijos de Coré. Si lo buscan, quizás se enteren, pongan rebelión de los hijos de Coré y les va a aparecer. No sé si está en números, creo, si mal no recuerdo, en números o terminando Éxodo. La verdad que no recuerdo bien el libro, pero la rebelión de los hijos de Coré, y ustedes se darán cuenta que eso no viene de ahora. Los falsos profetas o los que quieren apoderarse de la autoridad que Dios les dejó a sus elegidos. Ahora el tema de los falsos profetas se ve en todos lados. Vemos claramente cómo está la gente, los que predican falso evangelio, porque si vamos a hablar de los pecados de la gente, todo el mundo comete pecados, comete errores, todo el mundo hace eso. Sea católico, sea protestante, sea ateo, sea lo que sea. Cometemos pecados, pero hay unos que conscientemente, otros inconscientemente y otros que luchan contra el pecado. ¿En qué renglón tú te encuentras? Eso tú tienes que discernirlo. Pero para eso, porque Jesús sabía que eso iba a pasar o seguiría pasando, Jesús pone un parámetro, pone un inicio para que la iglesia pueda caminar, para que el pueblo de Dios tenga de dónde agarrarse. Por eso, vamos a comenzar leyendo la Biblia, porque la Biblia, como les digo, si uno lee la Biblia bien, la Biblia te habla sola. Y si tú quieres entender lo que tú quieras para tu conveniencia, ya eso es cosa tuya. Pero la iglesia es clara, es lo que enseña. Si tú le quieres dar la espalda a la enseñanza de la iglesia, ya eso es cosa tuya. Como católico, es cosa tuya. Mateo 16 es una de las citas muy conocidas por ustedes, que yo trato de leer siempre que puedo, si les leo Mateo 16. Mateo 16 dice desde el versículo 13 al versículo 21 que vamos a leerlo. Mateo 16:13 comienza así. Dice: llegando Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Entiendes? Lo mismo que pasa ahora. ¿Quién dice la gente ahora que es Dios? No, que Dios no es Dios, que Jesús no es Dios. No, que Jesús sí es Dios. No, que Jesús es hermano de Satanás. Que Jesús es un simple hombre. Que Jesús no existió.
La gente ahora sigue diciendo lo mismo. Ellos dijeron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Díceles él, ¿y vosotros quién dicen que soy yo? ¿Y vosotros quién dicen que es Jesús? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pedro en representación de la iglesia. En ese momento no existía la iglesia, asamblea, congregación de Cristo. Solamente existía la judía, las otras religiones que existían paganas, pero la de Cristo no existía hasta ese momento. Porque sabemos que iglesia significa asamblea o congregación en griego. Entonces Simón Pedro en ese momento hace una, como dicen los protestantes, hace una declaración o hace una afirmación inspirado por Dios mismo. Y replicó Jesús y le dijo, o sea, a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo, a mi vez, ahí tenemos que hacer el juego, porque ahí es donde empieza la manipulación de los hermanos que no son católicos para negar que Cristo dejó una iglesia, y sobre todo que dejó un representante. Entonces tenemos que escudriñar esta parte, porque dice, y yo a mi vez te digo, que tú, no que yo, no que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra, ellos dicen roca, para decir que no se trata de Pedro, sino se trata de Cristo. Pero dice, a ti te digo, Pedro, que sobre esta roca o piedra, piedrita, piedrota, piedrón, como quieran decirlo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces eso está en todas las Biblias. Jesús comienza su congregación, su asamblea desde ese día. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia iba a ser golpeada, atacada, como ahora lo estamos viendo. Y a ti te daré, mira, está hablando con Pedro, y a ti, porque hay que ser el gesto, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra, o sea, lo que tú hagas en la tierra, se hará en el cielo, y lo que dejes de hacer en la tierra, no se hará en el cielo. Eso se lo está diciendo ¿a quién? A Pedro. ¿Por qué se lo está diciendo? Porque la gente anda confundida, porque no sabe quién es Jesús. Y para que la gente, aún confundida, los que no quieran estar confundidos, sepan a dónde ir. Por eso Jesús dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Eso ya lo sabemos. Desde entonces comenzó a manifestar que a sus discípulos, o sea que aún no eran enviados, eran los discípulos, a sus discípulos, a que él debía ir a Jerusalén, sufrir mucho por parte de los ancianos, o sea, de los fariseos, los sumos sacerdotes y los escribas, o sea, los que supuestamente sabían lo que más sabían del Antiguo Testamento, y ser matado y resucitar en el tercer día. Aquí estamos viendo que Jesús sabía que había gente que decía cosas que no eran de Jesús, muchos confundidos y muchos queriendo confundir. Entonces, para que eso no siga pasando, Jesús dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y dejó la iglesia para eso. Vamos a leer ahora Marcos 13, del 20 al 23. Y dice, y si el Señor no abreviase aquellos días, no se salvaría nadie. Pero en atención a los elegidos que Él escogió, ha abreviado los días. Entonces, si alguno dice, mirad, el Cristo está aquí, no le crean, pues surgirán falsos cristos y falsos profetas, y realizarán señales y prodigios con el propósito de engañar, y si fuera posible, a los mismos elegidos, como ha pasado. Sabemos que ahora hay Cristo es mujer,
Cristo era el de la luz del mundo, y muchos otros que se hicieron llamar Cristo, y muchos que dicen que son profetas, que fue como Smith, como Ellen White, entre otros, que se proclamaron ellos mismos profetas y engañaban al pueblo, y dice que hasta los elegidos, por ejemplo, Lutero, Calvino, Snow y otros más que siguen la lista. Ahora mismo vemos sacerdotes y obispos que están con la mente confundida, que están diciendo cosas que la iglesia no enseña. Entonces, eso está advertido, eso la iglesia nos dice, eso está claro. La palabra nos dice que eso va a pasar. Nunca olvidemos, cuando leamos esto, lo que dijo Jesús en Mateo 16. ¿A quién se lo dijo? ¿Y sobre quién se lo dijo? Y continúo, y dice: vosotros pues estad sobre aviso, mirad que os los he predicho todo. O sea, ya les advertí, el mismo Jesús, ya les advertí, surgirán falsos cristos y falsos profetas, que le dirán: mirad, el Cristo está aquí, aquí hay poder, aquí sí se alaba, aquí sí estamos, aquí, no es allá, no es allá. Pero ¿qué dice Jesús? No les crean. Segunda de Timoteo 3, desde el 1, dice lo siguiente. Vamos a prestar atención aquí, porque aquí vamos a conocer algunas palabras que son de la Biblia, pero que a veces no las conocemos o no sabemos exactamente lo que significa. Por eso yo les busqué el significado y voy a tratar de dárselos. Por ejemplo, dice, segunda de Timoteo 3, desde el versículo 1, dice lo siguiente: ten presente que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles. Ten presente. Los hombres serán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a los padres, ingratos e irreligiosos. Unos dirán: no, pero eso dice la Biblia católica. Pero me llamó la atención porque en la Reina Valera dice impío. En la Valera dice impío. Yo decía, pero impío, bueno, impío es la gente mala, decía yo. Pero me llamó la atención cuando estaba preparando esto. Digo, no, la Biblia aquí dice irreligiosos. Y esta es una traducción del griego. Entonces, no creo que los de la Reina Valera sean tan cínicos de haberle puesto otra palabra. Alguien tiene que estar equivocado. Entonces, ellos ponen impío. ¿Pero qué significa impío? ¿Qué significa impío? Ese es para el que no es católico y que lee una Reina Valera y tiene la palabra impío en su Biblia, para que comience a entender qué significa la Biblia. Impío, que no demuestra ninguna devoción religiosa o ningún respeto por las cuestiones religiosas. O sea, es lo mismo que irreligiosos. Entonces dice: los hombres serán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a los padres, ingratos, irreligiosos o impíos, que es lo mismo, desnaturalizados, implacables, calumniadores, disolutos, despiadados, enemigos del bien, traidores, temerarios, infaustos, más amantes de los placeres que de Dios. Qué interesante esta parte. Más amante de los placeres que de Dios. Que tendrán la apariencia de piedad. Está hablando ahora de los falsos profetas. Pero desmentirán su eficacia. Guarde también de ellos. Cuídate de ellos. A estos pertenecen esos que se introducen en las casas y conquistan a mujerzuelas cargadas de pecados y agitadas por toda clase de pasiones, que siempre están aprendiendo y nunca son capaces de llegar al pleno conocimiento de la verdad. El versículo 6 de 2 Timoteo 3 dice: a estos pertenecen esos que se introducen en las casas y conquistan mujerzuelas. No se ofendan cuando dice la palabra mujerzuelas, pero quiere decir a esos tipos de personas que, teniendo una fe desafortunadamente muchas veces débil o nula, que está muy baja,
son fáciles de conquistar, por eso es que te tocan la puerta, por eso es que el vecino, el hermano, el primo, el amigo, el novio, el cuñado, que se meten a tu casa y, y te dejas llevar por lo que te dicen. Esos son, cuando ahí se refiere cuando te conquistan a mujerzuelas cargadas de pecado y agitadas por toda clase de pasiones. Por eso, la única forma porque Jesús dijo en un momento, dice, los publicanos y las prostitutas llegarán primero al reino de los cielos. A veces nosotros actuamos como prostitutas en nuestras casas, recibiendo a esa gente, sin tener nosotros un conocimiento para poder por lo menos decir, espérate, te respeto lo que tú dices, pero estás equivocado. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no conocemos la palabra de Dios. Pero Jesús nos dice que ese tipo de mujerzuelas, si se arrepienten y se buscan a Dios, esos serán los primeros en llegar al reino de los cielos. Y dice que ese tipo de gente siempre está aprendiendo todo menos de Jesús, menos de Dios, menos de su palabra. Están aprendiendo que el calentamiento global, que el extraterrestre, que los planetas, que el Big Bang, que la evolución. Están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento pleno de la verdad. Segunda de Pedro 2 dice lo siguiente, desde el versículo 1 dice: hubo también en el pueblo falsos profetas, desde el tiempo de Pedro, y Pedro está contando lo que pasaba antes de Jesús. Dice, hubo también en el pueblo falsos profetas, antes de la llegada de Jesús se está refiriendo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán herejías perniciosas y que negando al dueño que los adquirió, al dueño que los rescató, al dueño que los remedió del pecado, a él, atraerán sobre sí una rápida destrucción. Está hablando de gente dentro de la iglesia, porque sabemos que toda la maldad que ha salido, que ataca a la iglesia ahora, ha salido de la iglesia. Eso no lo puede negar nadie. Nosotros mismos sabemos nuestras propias, cómo atacamos nosotros siendo católicos, atacamos a la iglesia. Entonces imagínate los que ya se han salido, cómo atacan. ¿Por qué? Por su ignorancia, como dice en 2 de Timoteo 3, porque no han llegado al conocimiento pleno de la verdad. Dice, muchos seguirán su libertinaje, o sea, muchos seguirán a esa gente, lo escucharán. ¿Por qué? Porque escuchan lo que va de acuerdo a lo que les conviene. ¿Para qué? Para continuar en su pecado, o no arrepentirse del todo. Muchos seguirán su libertinaje y por causa de ellos el camino de la verdad será difamado. Es por eso que ahora el mundo dice, no, que la iglesia es esto, que la iglesia es lo otro, que la iglesia no merece estar ahí, que eso no puede hacer que Dios los haya escogido a ellos, por culpa de nosotros mismos. Traficarán, mira acá dice, traficarán. ¿Qué significa traficar? Negociarán con vosotros, o sea, de manera ilegal. El que trafica es de manera ilegal. Traficarán con vosotros por codicia, o sea, por dinero, con palabras artificiosas. Desde hace tiempo su condenación no está ociosa, ni su perdición dormida. O sea que mientras que sigan en eso, esa perdición, esa condenación se sigue, como se diría, se sigue armando por el mismo diablo. Se sigue armando esa perdición. Mientras que sigan así, eso es lo que le va a pasar. Pero sabemos que si se arrepienten, Dios perdona todo. Pero si no, desde hace tiempo su condenación no está ociosa, ni su perdición dormida. Pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos de Tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el juicio. Si no perdonó al mundo antiguo, aunque preservó a Noé, heraldo de la justicia, o sea, defensor de la justicia, y a otros 7, cuando hizo venir el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Qué eran impíos? Los irreligiosos, los que no respetaban las cosas de Dios. Si condenó a la destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, ya sabemos que en el Sodoma y Gomorra,
reduciéndolos a las cenizas, poniéndolos como ejemplo. Miren qué interesante es este versículo, para que entendamos. Si condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciendo a cenizas, poniéndolos como ejemplo para que los que en el futuro vivieran impíamente, ¿qué significa impío? Irreligiosos, que no respetan la fe, no respetan a Dios, no respetan las cosas de Dios, los irreligiosos. Y libró a Lot, el justo, oprimido por la conducta licenciosa de aquellos hombres disolutos. Ahora mismo estamos rodeados de gente licenciosa, que disolutos están acosando, atacando al pueblo de Dios. Lo hemos visto, lo estamos viendo, y eso está claro. El protestante o no católico que me diga que es a ellos, dígame cuántos vidrios o cuántas puertas les han quemado esa gente para que digan que son ellos, o cuánta gente de ellos están matando por todo el mundo. Yo sé que han pasado cosas con ustedes, pero es cuando lo confunden con nosotros, cuando creen que son nosotros. No es para que ellos digan, no se sientan mal, pero están persiguiendo a la iglesia y son esta misma gente. Dice, la destrucción de Sodoma y Gomorra, poniendo como ejemplo para que en el futuro vivieran, a los que en el futuro vivan impíamente. Estamos hablando ahora lo que está pasando: la homosexualidad, la borrachera, la fornicación, las mentiras y todos esos pecados que estaban en Sodoma y Gomorra. No únicamente la homosexualidad, no es que era un país de puros homosexuales, había de todo. Y uno de los más fuertes era la homosexualidad, que según dice era desde el más pequeño hasta el más grande eran homosexuales. Y dicen que ellos querían acostarse con los ángeles que había mandado Dios. Dicen que eran desde el más pequeño hasta el más grande, buscando eso. Continúo. Pues este justo que vivía en medio de ellos torturaba día tras día su alma justa por las obras inicuas que él veía y oía. Ahora vamos a escuchar la palabra inicuo. ¿Qué significa inicuo? Inicuo significa que es cruel o perverso, es un ser inicuo capaz de las mayores atrocidades. Miren la televisión, miren las noticias, estas personas se han convertido en gente impía e inicua. Es porque el Señor sabe librar de las pruebas y a los piadosos y guardar a los impíos para castigarles en el día del juicio. Hay que cuidarnos de lo que decimos. Hasta cuando tomamos el nombre de Dios en vano, eso ya no se respeta tampoco ni en el católico. Eso era, cuando éramos jóvenes, eso era tan sagrado: no tomarás el nombre de Dios en vano. Hasta por jurar por una tontera, eso era tomar el nombre de Dios en vano, porque había que tomarlo con conciencia, con sinceridad. Pero ahora ya hemos perdido eso. Sobre todo a los que andan tras la carne con apetencias impuras y desprecian al señorío, atraviados y arrogantes, no temen insultar a las glorias, las cosas de Dios. Una vez más, cuando los ángeles, que son superiores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio injurioso contra ellas en presencia del Señor. Eso dice Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2. En 2 de Corintios 11, estamos tocando el tema de los falsos profetas, dice lo siguiente: ojalá pudiera soportarme un poco mi necedad, que me la soporten, o sea, sopórtenmela, porque ya están ahí, sopórtenmela. Celoso estoy de vosotros con celos de Dios, pues os tengo desposados con un solo esposo. Está hablando de la iglesia, una vez más, iglesia, aunque les duela a esa gente que dice que no hay iglesia, está hablando de la iglesia, que es la novia. Dice, los tengo desposados con un solo esposo, para presentarlos cual casta virgen ante Cristo.
Pero temo que, al igual que la serpiente engañó a Eva, con su astucia se perviertan vuestras mentes, apartándose de la sinceridad con Cristo. Pues cualquiera que se presente predicando otro Jesús del que os prediqué, y os proponga recibir un espíritu diferente del que recibisteis en su bautismo, y un evangelio diferente del que abrazasteis, del que abrazaron, lo toleran tan fácil, lo reciben tan fácil. Vamos a profundizar un poquito este versículo, 2 de Corintios 11:4. Dice, cualquiera que se presente predicando otro Jesús del que os prediqué. ¿Recuerdan las mujerzuelas? Que somos como mujerzuelas que se dejan engañar y se dejan seducir, conquistar. Eso mismo está diciendo de nuevo, lo está diciendo en otro lenguaje. Pues como cualquiera que se presente predicando otro Jesús del que os prediqué y os proponga recibir un espíritu diferente del que recibisteis y un evangelio diferente del que abrazaste, lo toleran tan fácilmente. Lo toleran tan fácilmente. Acá habla del evangelio. Sabemos que el evangelio significa buena nueva, buena noticia. Esa noticia es una sola, no hay diferente. Es la que dejó Cristo y la dejó en su iglesia. Mateo 16-18, del 13 al 21, lo hemos leído y está claro, más o menos se dibuja lo que dice la palabra de Dios. Que porque para cuidarnos de los falsos profetas, todo eso, Cristo fundó su iglesia y nos dice que los poderes de la Hades no prevalecerán contra ella. Pero eso no quiere decir que no van a atacarlo. Por eso mismo dice que se meterán a las casas para arrastrar a esa gente que les gusta escuchar cosas distintas, aprender cosas distintas y se alejan de lo que Dios les ha enseñado. Continúo. Sin embargo, dice Pablo, no me juzgo en nada inferior a esos superapóstoles, esos que te quieren enseñar diferente a las cosas que Cristo ya enseñó. Y aquí está hablando de la iglesia en sí, dentro de la iglesia. Que sucede, porque todo, como les estaba repitiendo, todo lo que ha pasado con la iglesia ha salido de la iglesia. Porque se levantarán falsos profetas. ¿Y se levantarán de dónde? De la asamblea, de la congregación, de la iglesia. De ahí es que se levantan. Y luego se van a la acera de enfrente, sacan el carro, lo venden, compran unas sillas y y empiezan a arrastrar al pueblo de Dios al engaño. Por eso Pablo dice, sin embargo, no me juzgo en nada inferior a esos superapóstoles. Pues si carezco de elocuencia, no así de ciencia, que en todo y en presencia de todos os hemos demostrado. O sea, la palabra de Dios, una vez más, es clara. Vamos a pasar del versículo 6 al 10. Y dice, por la verdad de Cristo que está en mí, que esta gloria no me será arrebatada en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo. Dios lo sabe. Yo lo que hago continuaré haciéndolo para quitar todo pretexto a los que lo buscan con el fin de ser iguales a nosotros, en lo que se gloríen. ¿Se dan cuenta? Esa gente quieren ser como la iglesia. Eso es obvio. Quieren ser como la iglesia. Odian a la iglesia, pero quieren ser como ella. Quieren tener pastor. Ahora mismo ya, si se dan cuenta, en algunas sectas, ya hasta la cruz la están poniendo. ¿No se han dado cuenta? Ahora ponen hasta la cruz. Ponen el pescadito. Ya lo están poniendo, todos los símbolos católicos ya lo están poniendo ellos en sus sectas. Según ellos no se pueden poner imágenes, pero como saben que su mentira se les acaba, pero saben también que siguen habiendo católicos ignorantes que no quieren aprender, saben que con eso los pueden engañar. Porque al final no es eso lo que va a llamar, sino la doctrina, porque les van a decir las mismas mentiras. Continúo. Porque esos tales son unos falsos apóstoles, unos trabajadores engañosos, porque trabajan mucho, fajado. Ahora mismo cuando iba al trabajo vi una mujer que traía una mujer que
no podía ni con el cuerpo de ella porque era gordita, y con una niña y con un bulto, y cargaba esos púlpitos de madera, pero era una madera gruesa, es donde pone la Biblia, y ahí estaba ella cargando. ¿Por qué? Porque ellos en su mentira que viven, están buscando de Dios y quieren trabajar para Dios, pero están trabajando y construyendo sobre arena. Ese es el problema que tienen. Y eran católicos, eso sí estoy seguro. Dice, porque esos tales son unos falsos apóstoles, unos trabajadores engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y nada tiene de extraño que el mismo Satanás se disfrace del ángel de luz. Sabemos que para los mormones bajó un ángel, le habló a Smith y le dijo que fundara una iglesia. Y le creyó. Por tanto, no es mucho que sus ministros, o sea, los ministros de ellos, los ministros de Satanás, se disfracen también de ministros de justicia, porque fingen que están viniendo de parte de Dios. Y muchos de ellos, hemos visto muchos que salen por ahí como engañan, roban a la gente, y a veces no tienen fundamentos ni para sostener lo que ellos dicen de manera bíblica. Si ustedes se fijan en los videos que aparecen, ellos dicen, el Jesús es amor y paz, y más nada. Y luego te meten un ataque de palabras, porque la palabra dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y después, pero no te sustentan nada en lo que dicen con la Biblia. Y sí, tienen que mirarlo, tienen que darse cuenta. Esa gente que va a esos cultos y se sienta ahí, tienen que darse cuenta, esa gente no lee la Biblia. Nos han engañado por siglos, bueno, 5 siglos a los católicos, diciéndonos que ellos sí saben la Biblia. Pero ellos no saben de Biblia, no hablan de Biblia, hablan solamente de lo que la mente les llega en ese momento. Y si se trata de atacar a la iglesia, mejor, ahí sí se inspiran fuerte. Digo una vez más que nadie me tome por fauto. Fauto, ¿qué significa fauto? Fauto significa engreído, vano, presuntuoso, presumido, petulante, necio, tonto. Digo una vez más que nadie me tome por fauto, pero aunque sea como fauto, sea como así sea yo un tonto para ustedes, permítame que también me gloríe yo un poco. Gustosos soportáis a los fautos, o sea, a esos tontos. Vosotros que sois sensatos, vosotros que son inteligentes, los soportan y los aceptan y dicen, no, déjalo, es lo mismo, total, eso. Con tal de que no, ellos no roban, no matan, no, ellos no bailan pegados, no, déjenlo, ellos no. Soportáis, miren, soportáis que os esclavicen, que os devoren, porque les devoran el alma, les quitan el amor a Dios, de una o de otra manera. Solamente mírate ahora, ¿dónde estás ahora? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la iglesia? La última vez que fuiste a misa, la última vez que te confesaste, la última vez que comulgaste. ¿Por qué? Porque los escuchas. No te vas con ellos, pero los escuchas. Y como no tienes una base, un sustento de la fe que Cristo nos dejó, te quedas en el medio. Más vale que seas frío o caliente, porque si eres tibio, dice la palabra de Dios, te vomitaré de mi boca. Gálatas 1. Estamos hablando de los falsos profetas. Gálatas 1, dice desde el versículo 3, dice, gracias a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este mundo perverso, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me maravillo de que abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os pasáis tan pronto a otro evangelio. Una gente que ha vivido en su mejor momento 10, 15 años yendo a la misa y jamás escuchó, jamás, está esperando la hora de comulgar, a veces sin haber confesado, y se ha ido. Nunca escuchó. Y aparece uno de estos que se aprendió 2 o 3 versículos de algo y ya.
Me maravillo de que abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os pasáis tan pronto a otro evangelio. No que haya otro, o sea, no es que exista otro evangelio, o sea, de parte de Cristo no hay otro, es uno, sino que hay algunos que os perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo, la buena nueva de Cristo. Pero aún cuando nosotros mismos, como está sucediendo ahora, que tantos obispos falsos que están haciendo tantas maldades, diciendo tantas tonteras, sacerdotes haciendo tantas tonteras, y dicen tantas tonteras, barrabasadas y media, algunos, y Dios perdóname porque dije esto de los sacerdotes, que son elegidos por ti, pero no lo digo por atacarlos, sino para que se den cuenta que ellos también están, como del tiempo de Lutero, están hablando en contra de la iglesia. Aún no se han ido, pero están locos por irse. Como está pasando ahora en Alemania, donde salió Lutero, que los obispos y cardenales le están exigiendo al Papa de que acepte el matrimonio homosexual, por ejemplo. Y que si no lo hacen, ellos se van a salir de la iglesia. Para que ustedes vean que eso no es de ahora, eso ha sido siempre. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciare un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué es anatema? Sea maldito. Eso dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Sea maldito. Un ángel del cielo. No, que vino un ángel y me dijo de que funda una iglesia. No, un ángel me dijo que vaya y le di un golpe al sacerdote porque es un pecador. No, que un ángel me dijo de que yo debo ser la que dirija esto. No. Así un ángel del cielo os anuncie un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea maldito. Como lo tenemos dicho, está hablando Pablo como a iglesia, como le tenemos, él no habla en singular, yo soy el, no, él dice, como tenemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os anuncia, escuchen, si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea maldito. Esa es la palabra de Dios. No le estoy quitando ni aumentando nada. ¿Por qué? ¿Busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? La pregunta la hace Pablo y la pregunta se la transmito a ustedes. ¿Por qué? ¿Buscas ahora el favor de los hombres o de Dios? Otra pregunta. ¿O es que intento agradar a los hombres? ¿Tú prefieres agradar a los hombres? No, porque no, que esto está mal y yo no quiero, es que se me miró mal y si él me miró mal, mejor ya no lo hago. No, que a él no le gusta que yo lea la Biblia. No, a él no le gusta que yo esté orando. No, a él no le gusta que haga el rosario. No, que cada vez que yo hago hago el Padre Nuestro me miran mal. No, cosas así. Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Porque os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano. Deme un segundo. Continúo. Gálatas 1, Gálatas 1 en el versículo 11 dice: porque os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aquí este es un versículo muy bonito, pero fácil de manipular. Acá pueden decir de que Dios te manda esto y tú puedes decir lo que tú quieras. Eso no es lo que dice Pablo. Pablo dice, yo no lo recibí ni aprendí de hombre, o sea, de pensamientos de hombres, de filosofía de hombre. Él no lo aprendió ahí, sino por revelación de Jesucristo. Ese es Gálatas 1.
pero vamos a explicarlo. Creo que por aquí busqué algunos versículos que explican un poco lo que está diciendo Pablo. Eso está acá. Lucas 10, versículo 16. Dice: quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Y a quien vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y a quien me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Se dirige a los apóstoles. Los apóstoles hablan y eso es como si el mismo Jesús estuviera hablando. Y fueron ellos los que le confirmaron el mensaje a Pablo. Eso está en Hechos después del 15, entre el 16 y 17, cuando va a la casa de Ananías y se le caen las escamas. Luego, cuando se dirige a donde estaban los apóstoles a preguntar si lo que él estaba diciendo estaba bien o estaba mal. Los apóstoles se lo confirman y se lo reafirman y él continúa. Por eso Pablo dice que él no lo aprendió por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Ese mensaje, eso se llama sucesión apostólica. Eso que quieren negar muchos. Déjenme leerle, a ver, aquí yo separé algunos versículos y bueno, lo tenía preparado hace unos días y fue hoy que tengo el tiempo para poder transmitirlo. Este es Mateo 28, Mateo 28, del 18 al 20. Dice lo siguiente: Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bien, es Jesús que le dejó el mensaje a los discípulos, y ellos lo transmiten. Jesús dice en Lucas 10, 16, de que el que le escucha a ustedes, me escucha a mí. O sea, la revelación de Cristo, que se la dejó a los discípulos, esa revelación se la entrega en la iglesia, se nos entrega a nosotros. Y el que la quiera recibir mejor, pero a veces no las entregan y no la hemos querido recibir. Marcos 16, 15 y 16 dice lo siguiente: y les dijo: id por todo el mundo. Ya me recordé por qué tengo marcado algunas partes aquí, que es muy importante. Acá dice en el versículo 19 de Mateo 28, dice: id pues y hacéis discípulos a todas las gentes. Cuando dice toda la gente, ¿quiénes son todas las gentes? El mundo entero, toda la gente que vive en el mundo. Eso se llama universal, católico. Eso significa católico. Es una palabra griega, una palabra que quiere decir eso, pero que tiene muchos sinónimos. Uno de ellos es todas las gentes, universal, católico. Por eso cuando la gente te pregunte, ¿y dónde dice en la Biblia la palabra católico? Ahí está, esa es la primera. Si te vas al original griego, dice católico, en griego, yo no sé griego, pero eso es lo que dice en griego. Luego dice en Marcos 16, del 15 al 16, dice: y yo les dije, id por todo el mundo. ¿Qué es todo el mundo? Universal, católico. Y proclamar la buena nueva. ¿Qué es la buena nueva? El evangelio a todas las naciones. ¿Qué son todas las naciones? Universal, el mundo, católico. Ahora vamos a leer Lucas 24, desde el 44, vamos a leerlo. Dice: después les dijo: estad con ellos palabras mías que os, estas son aquellas palabras mías que os hablaré que les hablé cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las escrituras. Y les dijo: así está escrito que Cristo padecería y resucitaría de entre los muertos al tercer día, y se predicará en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, todo el mundo católico, empezando por Jerusalén. Ahora vamos a ver aquí, este es
El último versículo que les tengo es Juan 20. Desde el 20. Déjame ver. No, les tengo una más, pero vamos a leer primero. Dice Juan 20, desde el 20 al 23. Dice lo siguiente. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, la paz sea con vosotros. Como el Padre me envió a mí, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, le quedarán perdonados, y a los que no lo retienen, le quedarán a los que le retengan, que se le quedarán retenidos. Esto es el mensaje del Evangelio. Eso se llama Evangelio, esto se llama buenas noticias. ¿Por qué? Porque te van a perdonar los pecados por los apóstoles, por la iglesia que Jesús dejó aquí. Esa es la buena noticia, ese es el Evangelio, parte del Evangelio. Y eso es lo que aprendió Pablo. Eso fue lo que él recibió. Déjenme ver por aquí. Ok, esta es la última cita que les tenía. Hay ahora está corriendo por las redes, quizás les va a llegar, a uno le llegó el video de un pastor en Ecuador. Él es de Chile, pero se fue a Ecuador. Y es un pastor muy agresivo y muy violento. Entre otras cosas, destruye las imágenes de la iglesia. Por ejemplo, la Virgen, compra una Virgen y la rompe en medio de la plaza, la cuelga, insulta a los católicos en su cara, salen de la iglesia y los insulta, los empuja, sea mujer, sea niño, sea anciano. Y es una persona muy desagradable en ese sentido. Y ha pasado hace poco que se fue a un pueblo en Ecuador para aprovecharse de la gente y estaban en una fiesta. Y lo primero que hizo fue atacar a la gente que estaba orando, entre otras cosas. Y cuando la gente vio eso, lo que le han hecho es darle un par de golpes. Y lo que está diciendo ahora es que lo que hicieron matar. Entonces, el punto no es ese, o sea, no hablar de eso, pero es porque el video quizá les llegue. No les digo el nombre porque no merece ni que se le mencione su nombre. Pero él tiene la costumbre de irse frente a las iglesias como tienen muchos protestantes. Frente a la iglesia les gusta y se ponen a gritar, a poner la bocina, y si están en la misa lo hacen con más ganas, lo más agresivo y violento, lo hacen así. Entonces, esta palabra de Dios nos dice lo siguiente. Eso está en Mateo 6. Versículos 5 y 6 dice, cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Yo se los digo, ellos han recibido ya su premio. Pero tú católico, tú, cuando reces, entra en tu pieza, o sea, concéntrate, cierra la puerta, no dejes que nada te perturbe, así esté al lado sonando un reggaetón, trata de que nada te perturbe, y ora a tu Padre que está allí, a solas contigo, y tu Padre que ve en lo secreto, te premiará. Bueno, hermano, con esta última cita yo he terminado, espero que les haya servido de algo. Cuídense de esos falsos profetas, de esos enviados por esos falsos profetas que te tocan la puerta. Puede ser tu cuñada, puede ser tu hermana, puede ser tu mamá, puede ser tu hija, puede ser tu esposo, puede ser tu vecina, puede ser cualquier persona, porque según dice la palabra ahí, Satanás se viste hasta de ángel de luz. Claro que muchas veces la gente lo hace de manera inconsciente, pero lo hacen. Y pueden arrastrar una familia entera y peor aún dividirla, que eso sería lo más triste. Por eso, hermanos, cuídense, cuiden a sus familias, a sus hijos, enséñenles la doctrina a sus hijos pequeños, porque una de las cosas que tienen esos trabajadores incansables es que a sus niños los adoctrinan.
Y en las escuelas, ellos les están metiendo ideas en la cabeza. Yo recuerdo que cuando era muchacho, cuando estaba en el colegio, había entre los pocos evangelios que yo conocí cuando era niño, uno que me hablaba así, de forma rara, de que si hay un terremoto, él oraba y Dios lo elevaba y la tierra se abría y él volaba. O sea, era una cosa así. Cosas así le pueden decir a sus niños en la escuela. Si ustedes no les hablan ahora. A sus nietos, cuídenlos también, porque a veces las madres no están en eso, sus hijas no están en eso, y entonces los hijos se están descuidados, los nietos se están descuidados. Cuiden a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos, al vecinito, cuídenlos, cuídenlos, eso es importante. Bueno, que Dios me la bendiga a todos y si Dios quiere, continuaremos en la semana.